Una de las mejores formas de perder amistades y ser rechazado es entregándose a Dios por completo. Toma en serio los asuntos espirituales, abandona todos tus ídolos, vuélvete al Señor con todo tu corazón y sé posesionado con Jesús. Quita tus ojos de las cosas del mundo y repentinamente te has convertido en un fanático religioso. Y te espera el peor rechazo de tu vida. Cuando estuviste tibio, teniendo una forma de santidad sin poder, cuando no eras tan pecador ni tan santo, no eras problemático para nadie, ni siquiera para el diablo. Las cosas estaban tranquilas, eras aceptado, eras tan solo uno de muchos creyentes a medias, pero cambiaste, tuviste hambre de Dios, fuiste convencido de pecado y no podías seguir jugando en la iglesia. Te arrepentiste y te volviste al Señor con todo tu corazón. Abajo se fueron los ídolos. Comenzaste a hurgar en la palabra de Dios. Dejaste de seguir las cosas materiales y te obsesionaste con Jesús. Entraste a un nuevo reino de discernimiento y comenzaste a ver las cosas en la iglesia que una vez no te molestaron. Escuchas cosas desde el púlpito que quebrantan tu corazón. Ves a otros cristianos comprometiéndose en cosas mundanas, como una vez lo hacías tú. Por eso es que te duele tanto. Has sido despertado, volteado, quebrantado y contristado en el espíritu, y ahora tienes una carga dada por Dios, por la iglesia. Pero en vez de que tus amistades se regocijen o entiendan, ellos piensan que te estás volviendo loco. Eres ridiculizado, mofado y te llaman fanático. Moisés fue tocado maravillosamente por la mano de Dios y despertado con relación a la atadura del pueblo de Dios. Le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Moisés estaba tan entusiasmado por la gran revelación de la liberación que había recibido que se apresuró a compartirla con los hermanos. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había dado salvación por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Hechos 7, 23 y 25. Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Él estaba consumido con Dios. Él no se estaba comportando como el más santo. Él se estaba moviendo en Dios proféticamente. Él quería que sus hermanos escucharan y entendieran lo que Dios iba a hacer. Al contrario, lo rechazaron, diciendo: ¿quién te hizo rey sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Un día comprenderían, pero no ahora. Cuando el Espíritu Santo me despertó hace años, cuando comencé a ver su llamado a la santidad y me puse en serio en cuanto a caminar en verdad y la palabra se hizo viva, y cuando comencé a ver cosas que no había visto antes, quería compartirlo con todo el mundo. Llamaba a predicadores por teléfono y compartía lo que Dios me estaba diciendo. Con muchos de los que visitaban mi oficina gemía y abría mi Biblia y les enseñaba las verdades gloriosas de rendimiento total y pureza de corazón. Pensé que también lo veían. Pensé que amarían la palabra y se arrodillarían conmigo a orar por un nuevo toque de Dios. Al contrario, la mayoría tan solo pestañeaba. Decían cosas como: ¿estás seguro que no te estás pasando del límite? Oh, eso es algo pasado para mí. Y mientras más buscaba a Dios, menos los veía a ellos. Era como si derramaran agua fría sobre mi cara. Ellos no querían oír. Si esto te está sucediendo desde que Dios te despertó, no estás solo. Quiero mostrarte y advertirte de la palabra de Dios, lo que debes esperar. Si estás dispuesto a seguir a Dios por completo, puedes esperar 3 reacciones. Primero, serás rechazado. Segundo, serás echado fuera. Y tercero, serás apedreado. Primero, serás rechazado. Jesús advirtió:
Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Juan 15:19. Muéstrame a un creyente que se ha convertido tanto en un amante y hacedor de la verdad, y te mostraré a uno que será rechazado y perseguido por toda la iglesia tibia. Renuncia al mundo, y el mundo renuncia a ti. Jesús tuvo muchos seguidores hasta que la palabra que él predicó fue percibida como muy fuerte, demasiado exigente. El grupo de aquellos a quienes les encantaban los milagros escuchó sus declaraciones y lo abandonaron diciendo: muy difícil, ¿quién puede recibirlo? Jesús se volvió a los 12 y preguntó: ¿también ustedes se van? ¿O es mi palabra muy difícil para ustedes también? Pedro contestó: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No, no, Pedro. Y los 12 no se irían, porque ellos amaban la palabra que los demás decían era muy difícil, muy exigente, porque estaban produciendo en ellos valores eternos. Se quedarían con la verdad sin importar el precio. Este es el asunto que cada cristiano debe enfrentar en estos últimos días. ¿Te volverás de la verdad que te convence, verdad que señala tu pecado, verdad que quita, corrige y destruye tus ídolos, verdad que te llama a quitar tus ojos de las cosas del mundo y de ti mismo y del materialismo? ¿O te volverás a las prédicas que cosquillean el oído con suaves tranquilizantes, que dicen todo está bien? ¿Permitirás que el Espíritu Santo te examine, que te exponga? La verdad liberta, te hace libre de prédicas muertas, libre de pastores muertos, libre de traición muerta, libre de doctrina de demonios, libre de compañerismos que ponen la verdad a un lado porque no tienen mucho amor. Como dicen los amantes y hacedores de la verdad, desean entrar a la luz, tener toda obra secreta descubierta. Jesús dijo: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan 3:20-21. Aquello que es verdad genuina siempre expone toda cosa escondida. Cuando Jesús comenzó a poner luz sobre sus pecados escondidos, los judíos religiosos buscaron matarlo. Jesús dijo: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Juan 8:37. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo tal cosa. Verso 40 del capítulo 8. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Juan 8:47. La palabra de Dios dice: entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que el poder del engaño venga sobre ellos y crean a la mentira. Así que serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Segunda carta de los Tesalonicenses 2:8-12. Hoy en día existen multitudes de cristianos que no aman la verdad. Dios dice que es a causa de pecado secreto. Teniendo placer e injusticia, estos amantes de placer están en un horrible engaño. Como los judíos de los días de Jesús, están convencidos que ven, ellos creen que son hijos de Dios,
y ferozmente rechazan cada palabra que expone sus secretos más profundos y sus lujurias. Algo que no es verdad ha captado su corazón. No están abrazando la verdad como una perla de alto precio. Al contrario, abrazan algún placer escondido, algún ídolo, algún pecado familiar. Anótalo. Aquellos que te rechazan, aquellos que te abandonan por la verdad tienen una razón fuerte. Te ven como una amenaza contra algo muy querido por ellos. Tu vida separada es una reprensión a su tolerancia y tibieza. Pablo escribió a Timoteo: ya sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Primera carta a Timoteo 1:15. Pablo se había entregado por completo a esta misma gente, declarándoles todo el consejo de Dios. Él estaba sin culpa delante de ellos, santo sin reprensión. Él fue rechazado por las iglesias de Asia y sus propios hijos espirituales lo evitaban. ¿Por qué? Pablo estaba en la prisión ahora. Él estaba sufriendo. Él estaba en aflicción profunda, atado con cadenas, un prisionero del Señor. Pero un nuevo maestro se había hecho popular, un maestro que traía mensajes acerca de la prosperidad, que cosquilleaba en el oído. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Segunda carta a Timoteo 4:14. Alejandro significa el que complace a los hombres. Alejandro e Himeneo estaban enseñando un evangelio falso que ministraba a la carne. Himeneo fue nombrado por el Dios de los matrimonios. Esto representa un evangelio de amor, de celebración, de complacer al hombre sin santidad. Pablo los entregó a ambos a Satanás para la destrucción de la carne, para que aprendieran a dejar la blasfemia. Primera carta a Timoteo 1:20. El entregarlos a Satanás no fue para la destrucción de sus cuerpos, sino de la doctrina carnal. Fue una experiencia de aprendizaje para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo iban a aprender si estaban muertos? Estas doctrinas negaban todo sufrimiento, toda privación. Pablo dijo que ellos hicieron naufragar de la fe verdadera, excusando al pecado. No tenían una conciencia pura. Ellos hicieron naufragar la fe a través de enseñanzas que complacen al hombre. Ellos rechazaron a Pablo, por lo que ellos percibían era una pérdida de libertad en él. Ellos lo vieron como falta de fe. Para ellos era el diablo que mantenía a Pablo prisionero. Si Pablo es tan santo, si él predica que Dios es todopoderoso, ¿por qué está sufriendo? Estaban avergonzados de sus cadenas, y existen cristianos en la actualidad que te rechazarán, se avergonzarán de ti, porque estás pasando por alguna prueba o tribulación o enfermedad. Serás echado fuera. Jesús advirtió: los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está presentando un servicio a Dios. Juan 16:2. Jesús dijo estas cosas, les dijo para que no se ofendan, para que no se sorprendan cuando la iglesia tibia los eche fuera, porque no me conocen a mí ni al Padre. Jesús sanó a un joven que nació ciego. Él fue llevado a la iglesia para ser interrogado por los fariseos religiosos. Sus ojos fueron abiertos. Él podía ver. Él dijo: lo único que sé es que era ciego y que ahora veo. Juan 9:25. ¿Se regocijaron por la visión de este hombre? No. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Juan 9:34. Ese hombre ciego que fue sanado representa al remanente santo, aquellos cuyos ojos son abiertos a la santidad de Dios. Anda, testifica como Él lo hizo. Una vez estuve ciego y ahora veo. Te echarán fuera diciendo: ¿quién te hizo nuestro maestro? Si tienes la intención de entregarte por completo a Cristo,
Debes estar preparado para llevar su reproche. Por ti, yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia, soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Salmo 69, 7 y 9. Esto se refiere primordialmente al sufrimiento de Cristo. Pero como Él era en este mundo, así somos nosotros. Si lo persiguieron y lo rechazaron, harán lo mismo con todo aquel que muere a sí mismo. ¿Quién reprochó a Cristo? ¿Quién amontonó venganza sobre su cabeza y echaron fuera su nombre como si fuera inmundo? La iglesia contratada en el hombre. Echar fuera a creyentes piadosos es el favor más grande que una iglesia centrada en el hombre puede hacerle. Escucho a cristianos decir: mi iglesia está muerta, no me gusta lo que está pasando, pero Dios me puso allí. Me quedaré y trataré de cambiar las cosas. Eso puede ser peligroso y contra las Escrituras. Debemos salir de todo lo que sea Babilonia. También puede ser la tradición lo que te esté deteniendo. Pablo visitaba la sinagoga donde quiera que iba, como era su costumbre. Hechos 17:2. Él le predicaba a esa congregación ciega de Isaías, diciendo: porque yo estoy realizando en sus días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Hechos 13:41. Finalmente Pablo escuchó la profecía de Isaías tronar en su alma. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta. Hechos 13:51. Pablo le dijo a esos judíos religiosos: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, pero como la rechazan y no se consideran dignos de ella, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Hechos 13:46. Si asistes a una iglesia que ha escuchado la verdad y la hace a un lado, vete, sal de allí. Oh, tus hijos pueden descarriarse. ¿Olvidaste que mis hijos tienen necesidades? Sí, todos pueden crecer sin convicción de pecado por la falta de poder o de la presencia de Dios. No vas a cambiar nada en ninguna manera, pero ellos te pueden cambiar a ti. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada y lo recibiré. Segunda de Corintios 6:17. Serás apedreado. Serás apedreado por la mayoría. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. ¿Quiénes apedrearon a Esteban? El concilio más prestigioso de aquellos días, y lo llevaron ante un consejo. Hechos 6:12. Fue un hombre contra la muchedumbre. Aquí tenemos a un hombre con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, es odiado. Escucha el odio de estos sacerdotes, de estos fanáticos religiosos. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Hechos 7:54. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. ¿Qué había en este hombre justo que tanto enojaba a las multitudes religiosas? Él predicaba la verdad que cortaba hasta el corazón. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu. Verso 51. Ustedes que recibieron la ley promulgada por ángeles y no la han obedecido. Él tenía que predicar la verdad, tenía corazones que aún estaban aferrados al mundo, atados por la lujuria. Ellos conocían cuál era la ley de Dios, pero se negaban a obedecer. Crucificaron a Cristo. La espada de dos filos de la verdad había cortado en lo profundo de sus corazones, pero fue su testimonio de un cielo abierto que hizo caer la ira sobre él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Hechos 7, 55 y 58. Esteban expuso mezcla de doble ánimo. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas: casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Hechos 7, 41 y 43. En esta época de gracia, si miras a una mujer con lujuria, has cometido adulterio a los ojos de Dios. Si odias, eres un asesino. Y si palabras maliciosas son lanzadas contra ti, porque sigues a Dios por completo, te están apedreando. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más profundo del ser. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Salmo 64:3. Jesús enseñó una parábola de un hacendado que tenía una viña y mandó a buscar los primeros frutos en el tiempo de la cosecha. Él envió a sus siervos. Los labradores agarraron a esos siervos, los golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a un tercero. Así sucede en la actualidad. Dios ha enviado a sus santos vigilantes para que reúnan el fruto de su viña. Pero al contrario, hay azotes verbales, asesinatos con odio y te apedrean con palabras cortantes. Tenemos una compañía, Esteban, en la actualidad, que puede decir: puedo ver el cielo abierto. Es aquella visión clara de Jesús, aquella palabra cortante de verdad, la cual invoca la ira de aquellos de corazón incircunciso. Los israelitas trataron de apedrear a Josué y a Caleb por su llamado, al entregarse por completo. 10 espías desanimaron al pueblo de Dios diciendo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Mi preocupación en esta historia no es por Josué y Caleb, porque Dios estaba con ellos. Mi preocupación es por este pueblo de Dios que rechina sus dientes y levantan piedras, porque un llamado a la obediencia saca de ellos tal reacción. Mira el llamado. Estoy convencido que una vez que un corazón es capturado por un ídolo o la lujuria, la incredulidad toma el control. La tolerancia y la incredulidad van de la mano. Entonces toda prédica contra la tolerancia les irrita y terminarán peleando con Dios mientras ciegamente confiesan su nombre.